Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, en este día viernes 29 ya de diciembre. Ya se culmina una nueva temporada donde todos los seres humanos empezamos a hacer un balance de terminado el tiempo del calendario, ¿verdad? Y a poner en la balanza lo bueno y lo malo que se ha hecho. Cada uno en particular hará su recuento. Amén. Bien, vamos a proseguir con el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga, nuestra hermana Claudia Beltrán y nuestro hermano Juan Bautista Maldonado. Dios le bendiga a cada uno de ellos y así a todos los que en el transcurso de la jornada van a ver el programa, ya sea en diferido o algunos que se conectarán antes que este programa termine. Bien, culminamos ayer con la muerte de Esteban, ¿verdad? Que murió apiedrado, ¿verdad? Por una falsa acusación. Y el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, voy a concluir hasta el verso 3, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Dos acontecimientos, tres, diríamos así. Los piadosos se encargaron de sepultar el cadáver de Esteban, pero hay un detalle, dos detalles importantes aquí en estos primeros versículos que nosotros, hermanos, debemos rescatar. Uno, que la iglesia fue esparcida a las tierras de Samaria y de Judea, o de Judea y Samaria, ¿ya? Y lo otro, que Saulo de Tarso, que consistió en la muerte de Esteban, él, hermano, dice la escritura, lo menciona, por eso ayer le dije, ojo con este hombre, dice que él, entrando en las casas, arrastraba a hombres y a mujeres. Había, hermanos amados, una actitud vehemente de parte de Saulo, un hombre que pertenecía al Sanedrín, que pertenecía al sacerdocio, y había un odio contra la iglesia, a tal punto que se hizo partícipe en la persecución. Fue uno de los que persiguió a la iglesia. Para satisfacer, ¿cierto?, el pensamiento que ellos tenían de que ciertamente esa iglesia o ese grupo de hombres estaba totalmente equivocado, totalmente errado con respecto a Dios, que ellos no conocían a Dios, esa era la actitud, y por tanto, de acuerdo a lo que el sacerdote, el sumo sacerdote decía, cierto, esta gente se guiaba por él. ¿Se da cuenta un detalle? La iglesia se levanta una persecución. No hay nada, hermanos amados, que el Señor no permita o no permita. El mandamiento en un principio había sido ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. La iglesia
que se había apostado ahí en Jerusalén, no quería, en cierto modo, expandirse. El mandamiento era expandirse, llegar hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia estaba cómoda, la iglesia no tenía problemas, ¿cierto? Que los fariseos se levantaban, ¿cierto?, contra la iglesia, pero aún así podían ejercer su labor tranquilamente, sin ser molestados. Por tanto, se alojaron en Jerusalén, olvidándose de que, como dije al principio, el mandamiento era Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último en la tierra. Y si usted se fija, que cuando se levantó esta persecución, los creyentes huyeron, excepto los apóstoles, a Judea y a Samaria. Y aquí el verso 4, hermanos amados, enfatiza lo siguiente, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿quién? Los que fueron esparcidos a Judea y a Samaria, dice, iban por todas partes anunciando que el evangelio, ¿ven? ¿Ve? Se produce la persecución y los que fueron perseguidos, ya sea hacia Samaria o hacia Judea, ellos iban predicando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. O sea, ellos, a ver, hay que rescatar un detalle importante de la iglesia. Ellos no iban escondiéndose ni quejándose, no. Ellos iban en esa persecución predicando el evangelio a aquellos que lo ameritaban, o sea, ahora era necesario. Felipe se va a Samaria y dice que ahí predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este mago, que usaba de la magia, ¿cierto?, para atraer a la gente, y la gente pensaba que el poder de Dios estaba en él, también escuchó la predicación de Felipe y se bautizó. Se bautizó. Al igual que muchos de los samaritanos se bautizaron o fueron bautizados en el nombre de Jesús. Lo dice la Escritura. Amén. Más adelante lo vamos a ver. Porque usted me dice, ¿y cómo usted afirma, pastor, que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús? Bueno, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a ¿quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ve? Ellos estaban bautizados, faltaba el Espíritu Santo, y aquí el escritor lo narra y dice que ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles les daba
el Espíritu Santo le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere su mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado de que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gloria al Señor. Prácticamente este hombre que se bautiza no se ha convertido, porque ciertamente quiso, ¿cierto?, que a través del dinero poder comprar el poder de Dios. Pedro le aclara inmediatamente que el don de Dios no se compra con dinero. ¿Y sabe por qué? Porque el don es un regalo. Dios le da ese regalo al hombre, el don del Espíritu Santo. Dios le da ese regalo para que el hombre, hermanos amados, pueda ser guiado. La misión del Espíritu Santo en nosotros es llevarlo hasta el final de nuestra carrera. Entonces, eso no, hermanos amados, no se compra con dinero, como este hombre quiso, hermanos, hacer de una otra manera. No, 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 no. Líbrenos el Señor, hermanos amados, de cobrar, ¿cierto?, en ciertas situaciones, ¿verdad?, que no corresponden. Este hombre llamado Simón, mago, creyó que el Espíritu Santo, hermanos amados, era una cosa de poder o no poder. Y quiso de una manera, hermanos, comprar este poder. ¿Amén? Pero nosotros sabemos, como dice aquí el apóstol Pedro, no se vende, es regalado. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, ya, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, se le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como ovejas a la muerte, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y el eunuco, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe
se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. Amén. Vemos aquí dos acontecimientos grandes, hermanos amados, donde se levanta la persecución de la iglesia empieza a cumplir el segundo objetivo, que es llevar la palabra a Judea y a Samaria. Se está cumpliendo el segundo objetivo. Felipe va a Samaria, evangeliza a Samaria, ¿verdad? Predica a Cristo. Muchos creyeron y se bautizaron, y faltaba que recibiesen el don del Espíritu Santo. Entonces, este hombre, el mismo Felipe, es apartado y es llevado, ¿cierto?, a un camino donde aparece otro hombre que es un eunuco interesado, escuche bien, interesado en las cosas de Dios. Este hombre venía de adorar, ¿sí? No venía, no fue de turista a ir a ese lugar. Ese hombre venía de adorar. Y ahí Dios coloca a Felipe a su lado, porque este hombre estaba leyendo al profeta Isaías, donde habla de Cristo, del padecimiento del Mesías, del padecimiento que nosotros en nuestra escritura hoy día lo tenemos en Isaías 53. Amén. En aquello entonces no era así, estaba en Isaías, pero no tenía esa numeración. Amén. Entonces el hombre pregunta con respecto a este sufrimiento, que como cordero fue llevado al matadero, a este padecimiento, ¿de quién habla el profeta? Si dice de sí mismo, o sea, de Isaías, o de otro. Esa es la duda que tenía el eunuco, el secretario de Candace, de los tesoros, y esa duda es la que le plantea a Felipe. ¿De quién dice que van a hacer este sufrimiento? ¿Los padeció el profeta? ¿O está hablando de otra persona? Y ahí Felipe dice la escritura que, abriendo su boca, desde esta misma escritura, lo llevó hasta Cristo. Sí, porque es importante, hermanos, llevar a la gente a Cristo. Muchas veces nosotros invitamos a la gente a la iglesia, invitamos al lugar físico, pero nunca lo invitamos a Cristo. Nunca los invitamos a Cristo. Oye, no, tú tienes que ir a la iglesia, pero no le predicamos. O sea, no lo llevamos a Cristo. Y lo que hizo Felipe, ¿cierto?, es llevar a este hombre a Cristo. Entonces, cuando este hombre se encuentra en Cristo, reconoce su necesidad de Cristo, porque él era un religioso, reconoce su necesidad de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Ahí hay agua. Se encontraron en un lugar donde había agua, ¿verdad? No dice si era el mar, un pozo, no dice. Había agua suficiente para que el funcionario de Candace, este eunuco, recibiese el perdón de los pecados, que es lo que Dios quiere para el hombre. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere perdonar el pecado del hombre. A veces el sistema fariseaco, el sistema del Sanedrín, cierra la puerta al hombre. De modo que se cumple lo que el Señor le dijo a los fariseos: no entran ustedes ni dejan de entrar. Porque ciertamente ponemos cierta serie de requisitos y le ponemos requisitos, cuando aquí Felipe lo único que le dice a este hombre: si crees bien, puedes. Mire qué fácil. Pero primero le predicó. Desde Isaías lo llevó a Cristo, le mostró Cristo, le predicó el evangelio. Entonces, cuando este hombre ve esta agua, el anhelo de este hombre es que Dios le perdone los pecados, porque por medio de Cristo hay perdón de pecados. Lo único que este hombre quería, que Dios le perdonase sus pecados. Nosotros algo tan simple lo ponemos tan difícil para la criatura, que al final esa criatura piensa y dice: bueno, tanto esto, otro, porque no entiende. No entiende. Nosotros debemos entender también
que fuimos llamados a predicar el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, cuando una persona se acerca queriendo que Dios le perdone los pecados, no le cerremos la puerta de una manera humana, ni tampoco divina, porque la puerta sigue abierta. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, la próxima vez cuando usted invite a alguien a la iglesia, no lo invite a la iglesia. A ver, quiero que me interprete bien. Predíquele a Cristo. Predíquele a Cristo. ¿Mm? Nosotros a una persona que es inconversa le decimos, te invito a la iglesia, ¿cierto? Ese es un error. Invito a la iglesia, pero no le predicamos. Oye, una persona que está mal, oye, tú tenés que ir a la iglesia. De la iglesia, como que si la iglesia fuera la iglesia, hermano, fuera el medio. No, la iglesia no es el medio. El medio es Cristo, el que está con la iglesia o el que está en la iglesia. ¿Mm? Entonces, ¿a quién debemos presentar primeramente? ¿A la iglesia o a Cristo? ¿A quién debemos predicarle a la persona necesitada? ¿A Cristo o a la iglesia? Cuando una persona viene necesitada hacia nosotros, nosotros tenemos el poder de Dios y la facultad, por medio de la palabra, de predicarle la palabra de Cristo. Hablarle primeramente de Cristo, para que esa persona llegue a Cristo. ¿Mm? Entonces, cuando Felipe, el eunuco, le preguntó, ¿verdad?, con respecto a este tema, Felipe le dilucida, ¿cierto?, su duda, y el hombre, cuando ve agua, dice, ¡ahí hay agua! ¿Qué impide que yo sea salvo? El hombre entendió que el bautismo era para perdón de pecado. Que el bautismo no es un ritual religioso, ni ninguna de las cosas que nosotros podemos pensar. Amén. Y dice, terminado ya, hermano, ya nos está pillando el tiempo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria al Señor. La iglesia se mueve a Judea, a Samaria, desde Jerusalén, y ahora faltaba completar la obra. El capítulo 9, vamos a ver el llamamiento de un hombre, el cual, hermanos amados, no vamos a ver, porque ya va a desaparecer el apóstol Pedro en cierto modo del capítulo de eso, y va a cobrar relevancia este hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre duro, cruel, ¿verdad? Pero aún así Dios le da el perdón de su pecado. O sea, esto quiere decir, y tiene razón, tiene cumplimiento lo que dice Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, que el Señor Jesús le bendiga, aprovechemos este tiempo de gracia, Dios nos ayude a fortalecernos cada día en su bendita y poderosa presencia. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano, hermana, en esta mañana, y que la paz de Cristo se ciña sobre su vida. Amén.